Tenemos un viernes más en estas conferencias de los viernes, grabadas para quienes no puedan asistir, quedan en nuestro Facebook para poder ser consultadas en cualquier momento de manera gratuita. Hoy tenemos un evento muy especial. Con especial cariño recibimos a Fernando, quien es colega, amigo, estamos haciendo el doctorado juntos. Y es especial no solo por la amistad y la calidad del trabajo profesional de Fernando, sino también porque para la Sociedad Peruana de Psicoanálisis representa la oportunidad de poner en diálogo el esfuerzo que viene haciendo la Universidad Católica a través del doctorado en estudios psicoanalíticos, de integrar el desarrollo teórico, técnico que hace el psicoanálisis al mundo de la academia. Fernando ha hecho la maestría en estudios teóricos de psicoanálisis, ahora está cursando el doctorado de estudios psicoanalíticos y es además una persona conocedora y muy interesada con la perspectiva junguiana, ¿no? Siempre nos ha dado luces al respecto. Y el día de hoy va a compartir una investigación que está en proceso, ya digamos con la parte del trabajo de campo acabada y está en todo el proceso ya de elaboración final de análisis y conclusiones. Él es profesor asociado y coordinador del área de ética y responsabilidad profesional de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y lo que va a compartir con nosotros no solamente tiene un interés intelectual, sino creo que hay un profundo compromiso personal de aportar desde esta investigación a entender mejor ciertas lógicas que operan en nuestro país y en particular en la formación de los estudiantes de Derecho, que hecho ese paso en los procesos de reforma en el periodo de transición, ¿no? Luego del gobierno de Paniagua. Eso era uno de los principales elementos que, por ejemplo, estudiosos como Luis Pázara destacaba, ¿no? O sea, ponernos a pensar la formación de los estudiantes de Derecho si queríamos trabajar un piso sólido para los procesos de reforma institucional, y creo que hoy sigue más vigente que nunca esta problemática. Así es que sin más preámbulos, le dejo en uso la palabra a Fernando. Él va a exponer durante unos 20 o 30 minutos, lo que nos permita entender la profundidad de su trabajo. Yo haré unos breves comentarios a modo de pregunta y después abrimos al público. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Es un momento especial para mí en mi proceso de investigación doctoral, el estar acá con ustedes, el tener la oportunidad de escucharlos también, compartir sus reflexiones acerca de mi trabajo. Desde ya, la preparación de la presentación me ha ayudado a aclarar, a depurar, a hacer algunas cosas muy relevantes en este proceso y les agradezco mucho, ¿no? Sí. No sé si está funcionando. ¿Ahí mejor? Sí, ahora ¿Ahí sí. mejor quizá? Ya, perfecto. Claro, claro, perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias por la acogida, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Como comentaba Rocío, somos estudiantes, somos promoción en el doctorado de estudios psicoanalíticos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica. Y de hecho, por encargo de mi asesor, que es Marcos Herrera, que además es el director del doctorado, quería comenzar comentándoles que va a abrir una nueva convocatoria a fines de este año para el 24/1, así que quienes tengan interés estén atentos para ver ahí la convocatoria, ¿no? Bueno, quisiera entonces comenzar con la presentación, ¿no? Si me ayudan con el PPT. Bueno, ahí es el título que le he dado ¿no? El día de hoy, el lado oscuro de estudiar Derecho en el Perú, y no es gratuito, por supuesto, el título, porque se trata de un tema no abordado, ¿no? No abordado incluso por la academia dedicada a trabajar temas de formación de estudiantes de Derecho. Es un tema ausente en realidad en la reflexión académica acerca del asunto, ¿no? Y por supuesto también en las reflexiones institucionales en las facultades de Derecho, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, el esquema, voy a comenzar con la pregunta de investigación, algunos apuntes acerca de eso, luego los resultados de las entrevistas, que tienen dos ejes, y luego voy a compartir marcos teóricos del psicoanálisis relacional, tres autores y aproximaciones concretas de estos autores que tienen especial relevancia en la investigación. No es todo el marco teórico del trabajo, también notarán que que está ausente la reflexión metodológica del tema, que seguro podremos luego puntualizar. Y finalmente, bueno, haré conexiones entre estos marcos teóricos y los resultados del trabajo, ¿no? ¿Qué lecturas nos permiten, digamos? Siguiente. Bueno, acá está la pregunta de investigación que ha mutado múltiples veces, como seguro a mis compañeros de promoción también ha ocurrido. Y bueno, la pregunta actualmente es, ¿de qué manera los estudiantes de Derecho dan sentido a las situaciones en que son vulnerados por sus docentes dentro del sistema regulatorio de la educación superior? ¿Ok? Y esto a través del análisis narrativo de un conjunto de relatos que fueron obtenidos, construidos en entrevistas grupales, ¿no? Entrevistas cada entrevista era con 4 estudiantes y ahí se construían relatos de estas situaciones en 2 facultades de Derecho de 2 universidades de Lima, ¿no? A nivel preliminar quisiera puntualizar, digamos, que el propósito entonces no es comprender, digamos, objetivamente qué pasó, ¿no? Esto seguro para, ¿no?, quienes trabajan en psicoanálisis es bastante claro, ¿no? Uno no necesariamente va a comprender los hechos objetivos, incluso tampoco cómo fue la vivencia de esos hechos en ese momento, sino cómo los estudiantes, a través de los relatos, dan sentido a esa vivencia, cómo la significan, cómo la elaboran, ¿no? Entonces quería puntualizar ese punto, ¿no? Siguiente. Vamos entonces a los resultados, ¿no? Un primer eje, ¿no?, es que si uno se enfoca en los relatos, advierte que los estudiantes presentan lo que acontece como una fuerza sin parámetros, ¿no? Lo que ocurre es algo que no se espera, como si no hubiese reglas, como si no hubiese nada que enmarcase lo que ocurre, no tiene parámetros, es ajena en tanto que digamos, no parece ser consciente de las necesidades de los estudiantes y tampoco parece registrar cómo los afecta, ¿no? Es inalterable. Es la fuerza que choca a los estudiantes, que no la pueden evitar, que no la ven venir y que cuando están en el asunto no tienen cómo cambiar, ¿no? Y es hostil en tanto que se expresa, digamos, de modo agresivo, daña, ¿no? Entonces una fuerza sin parámetros, ajena, inalterable, inalterable y hostil. Y esto se puede ver en varios subpuntos, ¿no? Lo siguiente, por favor. Por ejemplo, en el tiempo. Y podemos... sí, lo siguiente también, la siguiente y la siguiente. Entonces, en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo empieza la clase? ¿Cuándo termina la clase? ¿Cuándo empieza el curso? ¿Cuándo termina? En fin, ¿no? El tiempo en el relato tenemos, ¿no? Un estudiante dice, simplemente el profesor empezó a faltar de la nada. La mitad del año estuvo ausente, me acuerdo. Siempre era un poco azar. ¿Vendrá hoy día o no vendrá? Lo normal era que no se apareciera. Estás ahí esperando y te enteras porque ya pasaron 45 minutos de clase. Estás ahí como a la deriva. Advertimos entonces que el docente es como un guionista que da inicio al curso, digamos, pero en tiempos que parecen no tener parámetros, ¿no? Se dice que algo surge de la nada, que responde al azar, ¿no? Tenemos entonces sucesos que justamente no tienen parámetros, que no se pueden anticipar, frente a los cuales es difícil reaccionar, algo que pasa de la nada, algo azaroso, no tiene parámetros, difícil, ¿no?, de reaccionar frente a eso. Pareciera también algo inalterable, ¿no? Estamos ahí como a la deriva, movidos por una fuerza de la naturaleza, ¿no? El mar no es su elemento, corrientes que no pueden ver ni controlar, ¿no? Un destino que no ha sido establecido, sin una ruta, sin un manejo, ¿no? Entonces,
digamos, es una experiencia que cumple con estos elementos que mencionaba, ¿no? Entonces los estudiantes se preguntan, ¿no? ¿Vendrá o no vendrá? ¿No? Como quien se interroga respecto a un suceso que puede o puede no ocurrir, pero que depende enteramente del personaje principal, que vendrá o no vendrá, ¿no? Y los estudiantes ahí entonces toman como un rol de espectador, ¿no? Yo estoy ahí a la deriva esperando a ver si aparece o no. El tiempo además se presenta como ajeno, ¿no? Por ejemplo, una estudiante dice, un docente llega 1 hora tarde a la clase, igualito quiere seguir toda la tarde cuando los demás tenemos otros cursos. Es decir, esto afecta el tiempo del estudiante, pero lo que rige es el tiempo del docente, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, un curso que dura 3 horas, pasa 1 hora y media y el profesor dice, bueno chicos, ya acabó la clase, no necesitamos más tiempo, y se va. Y la estudiante opina lo siguiente: en cursos fundamentales como los de segundo año, que el profesor se vaya a la 1 hora y media también te deja como un poco como hay conceptos que no estás tocando, no se están viendo porque no estás usando a cabalidad las 3 horas de clase, ¿no? Entonces, en la propia mente, digamos, hay una afirmación firme, hay una crítica clara a lo que está ocurriendo, pero esa crítica no entra en el relato y no altera los sucesos. En un caso que a mí es uno de los que más me llama la atención, digamos, un estudiante, una docente llega también 1 hora tarde a la clase y ya hay algunas personas que se han ido de la clase, ¿no? Entonces la profesora dice, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? El que no es, voy a tomar examen, y el que no está va a jalar, ¿no? Entonces, digamos, la estudiante dice, bueno, los que estábamos ahí pues tuvimos suerte, ¿no? De nuevo el tema del azar. Y dice, bueno, alguien comentó a la profesora si podía reprogramarse, ¿no? Y la profesora responde, ustedes tienen que venir, yo no sé, ¿no? El que no está es su problema. Y los estudiantes empiezan a llamar a sus amigos, corre, que va a haber examen. Y los amigos corren y llegan o no llegan para el examen. Noten que lo que hace la alumna que habla es un comentario, ¿no? No es un argumento, no es una queja, no es una discusión, es un comentario, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también, además del tiempo, hay todo que no los he incluido, hay sobre el espacio también, ¿no? Una clase que tiene lugar en una chicharronería, una fiesta que se arma en un salón de clases y quien más lleva cosas va a quedar mejor de cara a las evaluaciones. Entonces, el espacio también, pero bueno, no lo incluí en esta ocasión, ¿no? Otro tema que parece no tener parámetros es el tema de los roles, ¿no? Dice un alumno, no aprendimos nada, no enseñó nada y fue un desastre eso. Respecto a un profesor que va a clase y simplemente cuenta anécdotas sin parar todo el tiempo de la clase, ¿no? Yo tengo la esperanza, dice un alumno, de que en algún momento haga clase, pero como lo veo, o sea, no va a hacer clase hasta final del año. Finalmente, ¿no? Un profesor, este es el examen final, ¿no? Esto ocurre en un examen final donde hay 4 estudiantes y le pregunta a un estudiante, tal alumno que está a su costado, ¿no? Tu amigo, digamos, tu compañero, ¿asistió a la reunión del grupo? Ella dice, sí. Ya, entonces, ¿tú cuánto le pondrías? Ella dijo 17 y el profesor le puso 17 en su promedio final. Lo mismo con otros alumnos. Entonces, ella terminó dando la nota final a sus compañeros. Este alumno sale y le cuenta al resto que está por entrar. Entonces el resto entra y empieza a decir 18, 19, 20. El profesor se da cuenta, se ríe y dice, no, ya no se pasen hasta 18. ¿Ok? Entonces, el profesor debería hacer clase, el profesor debería calificar, se trastocan los roles, un alumno termina calificando, no se da la clase. Esto se califica como un desastre, un acontecimiento inesperado que irrumpe y destruye los parámetros sin posibilidad de anticiparlo ni resistirlo. No queda más que la esperanza en que las cosas cambien, aun cuando se anticipa que eso no será así. Se advierte de ese modo la vivencia de una fatalidad en la que los estudiantes no se presentan como personajes que puedan encauzar los hechos a lo esperable, ¿no? El estudiante adopta, ¿no?,
el rol del docente, se convierte en la persona que califica, ¿no? En otros casos, por ejemplo, los profesores nunca entregan las notas, o pierden las notas y se las inventan, ¿no? Estas son todas narraciones que tuvieron lugar. Entonces dice un alumno, el profesor decía, ya vamos a entregar las notas, pero nunca entregaba las notas. Llegaba la siguiente semana, era lo mismo. Profesor, preguntas, las notas, y no sabías. Llega un momento al final del año en que dice, ya, yo voy a entregar las notas finales tal día, pero increíblemente después se desaparecen. Es un profesor que literalmente dejó de responder y no entregó las notas, ¿no? Entonces noten también acá que lo que se hace es una pregunta, ¿no? Un comentario, una pregunta. ¿Ok? En otros escenarios también se trastoca el rol de los estudiantes, que debería ser el rol de quien puede preguntar en una clase, ¿no? Naturalmente el rol del estudiante es preguntar, comentar. En un caso, un estudiante hace un comentario, dice que hace una pregunta un poco ligeramente en contracorriente a la postura del profesor, y el profesor se le acerca apuntándolo con el dedo y le dice, ¿tú qué crees? ¿Que porque te has leído un librito me vas a venir a interrumpir mi clase? El estudiante dice, me quedé un poquito helado, pero el profesor era un poco así, especial, ¿no? En otro caso, un estudiante que no podía explicar muy bien su idea, el docente le dice, ordena tus ideas, mamita, y luego me dices. La estudiante que estaba al costado a quien le dicen esto, recuerda que su amiga estaba cerca de mí, dice, y la vi y fue como ver su cara un poco impresionada. Ya no recuerdo verla volver a comentar en clase, y de hecho quien narra también no volvió a hablar en clase. Entonces los roles también se ven trastocados, afectan, agreden, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que se permite, y acá pasamos a situaciones que quizás son las más difíciles de leer, aunque ya lo anterior quizá también en parte lo ha sido, ¿no? El profesor siempre nos decía que deberíamos escuchar música clásica, y siempre repetía la canción de El lago de los cisnes, y dijo, ustedes solamente escuchan música de cholos. Eso recuerdo, sí, así dijo. Era libidinoso, dice otro estudiante respecto a otra situación. Se quedó mirando nuevamente la parte de atrás de la chica, ¿no? Entonces todo el salón obviamente vio esto, ¿no? El profesor atinó a decir, no me digan que ustedes no lo vieron. Esto ha pasado con el profesor varias veces. Había un chico de tez morena, al igual que la mía, le dijo que era un negro, ¿no? O sea, de manera despectiva. Así era tajante el profesor, ¿no? Sin tapujo, así hablaba. En un relato, una estudiante era su santo y va con amigos y iban a ir era su santo. Entonces iban a ir después a festejar el santo, habían ido bien vestidos, digamos, la chica había ido con falda y el alumno dice, mi amiga es bajita. El profesor escribe en la pizarra y escribe muy alto en la pizarra, muy, muy alto, y le dice, usted párese a borrar la pizarra. La chica borra la pizarra y le dice, más arriba, ¿no? Y la chica lo hace, ¿no? La chica se sintió muy avergonzada, dice el amigo, porque lo que buscaba el profesor era otra cosa, ¿no? Era muy evidente. En el caso del comentario racista, el alumno dice, todos nos quedamos completamente pasmados, ¿no? Los estudiantes se quedan helados, impresionados, pasmados, ¿no? La rigidez de lo que está helado y no se puede mover, la suspensión del movimiento y la parálisis temporal de lo que está pasmado. En estos casos los estudiantes parecen detenerse, permanecer estáticos en el instante sin reacción o con una reacción limitada, ¿no? Ese es el primer resultado, entonces, ¿no? de las entrevistas. El siguiente, por favor. El siguiente resultado está más enfocado, el anterior, digamos, se enfoca en lo narrado, en el relato, digamos, ¿no? En los hechos narrados. Acá estamos enfocándonos más en el estudiante como narrador y en las dificultades que se presentan para integrar, para narrar y para examinar, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces empecemos, ¿no? Integrar lo vivido, hay dificultad para integrar lo vivido a su condición de estudiante de Derecho en formación. En la entrevista, la primera pregunta fue, ¿cómo caracterizas tu ser estudiante de Derecho en tu facultad? ¿No?
Y la última entrevista fue, luego de haber pasado por todas estas narraciones, ¿qué te deja esta entrevista, ¿no? Entonces hay un contraste. En la primera parte, todas estas situaciones no forman parte de su caracterización como estudiantes, ¿no? Y más bien hay un contraste con la parte final, ¿no? Por ejemplo, en el inicio, un estudiante dice, en esta facultad aprendes a tener una visión más crítica de la realidad, ¿no? Y sientes que tienes que hacer algo. Muchos estudiantes dicen, en esta facultad aprendes a ser consciente de la realidad, por ejemplo, ¿no? Y al final, esta misma estudiante dice, salimos de la carrera y pocas cosas van a cambiar, creo yo, ¿no? Es un contraste que llama mucho la atención. Por otro lado, a nivel de integrar a su ser estudiante de derecho, llama la atención que al final, cuando opinan sobre lo que hemos conversado, dicen, bueno, esto nos afecta a nuestra formación como personas, como si no los afectase como estudiantes de derecho, ¿no? El problema de estos profesores es que son buenos académicamente, pero como seres humanos, ¿no? Entonces parece no integrarse esta vivencia a su ser estudiante, específicamente estudiante de derecho. Por otro lado, tienen dificultad de narrar la vulneración, ¿no? La segunda pregunta que hice en la entrevista fue, compártanme situaciones que tienen con sus docentes, situaciones que le vengan a la mente, y comparten situaciones positivas del profesor que influyó mucho en ellos, que marcó su vocación, ¿no? Y es notorio que son positivas las narraciones, ¿no? Cuando por ahí se desliza algo problemático, yo tomo eso, ¿no? Y trato de dirigirme a eso, y de repente por ahí se narra alguna problemática, pero vuelve a lo positivo. Incluso hay escenarios donde un mismo alumno dice, bueno, creo que estamos contando todo lo positivo, pero también pasan cosas negativas. En mi caso, por ejemplo, lo positivo, y cuenta lo positivo, cuenta 3 situaciones positivas y se olvidó de lo negativo, digamos, ¿no? Entonces yo sentía que tuve que hacer explícito que me interesaban las situaciones problemáticas para entrar en ellas. Una vez en la situación problemática, además, la narración llega hasta cierto punto, que es justamente la escena anterior a la escena en donde son vulnerados, ¿no? La narración se detiene en un punto antes de la vulneración, y yo tengo que llevar a la situación de vulneración. Por ejemplo, unas alumnas dicen, el profesor se cerró completamente en que no valía el hecho de que nos habíamos ido a estudiar al extranjero. Tenían una resolución que les permitía ir al extranjero, que mandaba a los profesores, etcétera, ¿no? Entonces yo le digo, ¿se cerró? Bueno, sí, se cerró completamente. Y yo trato, ¿no? Bueno, como pidiendo un poco más, ¿no? Y dice, bueno, se cerró, ni siquiera nos dejaba hablar y solo nos dijo, agradéjame que las estoy aprobando siquiera, algo así. Entonces fue como que nos estaba haciendo el favor, básicamente. Fue bastante mala en realidad la experiencia. Ya solo nos tocó, ¿no? Ya solo nos tocó sentarnos ahí y todo el rato se la pasó haciendo pequeños comentarios como, o sea, encima se van, no vienen a clase, cosas así. Fue muy incómodo quedarse ahí porque no podíamos irnos, ¿no? Entonces, esa parte de los relatos no se da de modo inicial, ¿no? Y también es difícil narrar la vulneración porque en muchos casos se mitiga la gravedad del asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ante comentarios homofóbicos de un profesor que se burla de cómo camina un alumno explícitamente en el salón, dice, no tenía la delicadeza de evitar comentarios homofóbicos, ¿no? Al hacer comentarios sexistas son muy impertinentes. Si pierden las notas y ponen notas que se han inventado, no tienen la amabilidad de asumir su error. Ven que los alumnos se están copiando, es claro, se ríe del asunto, y el alumno dice, bueno, no son particularmente exquisitos los profesores cuando permiten que otros se copien, ¿no? Por otro lado, también nos impresionó un poco, fue un poco chocante, me quedé un poquito helado, que son contrastes que llaman la atención, ¿no? Uno se queda helado, digamos, es difícil estar un poquito helado, ¿no? Y finalmente, la dificultad para explorar, ¿no? Y acá me incluyo yo también. Bueno, todo esto ha sido difícil también para mí en la entrevista, como comprenderán, ¿no? Pero fue también difícil explorar sobre todo el rol de los alumnos, ¿no? Explorar el hecho de que frente a esas situaciones no dijeran nada, no hicieran nada, quedó como un asunto no explorado, ¿no? Los alumnos cuando opinan, ¿no? de estos temas, opinan de modo cerrado, por ejemplo, ¿no?
una profesora que no enseñaba nada, pero ya teníamos que ir a clase igual, ¿no? Entonces yo le pregunto a ella, y a ella en algún momento le comunicaron a alguien o no, ¿no? Y dice, lo que pasa es que, ¿qué le vamos, bueno, mi posición personal, ¿qué le puedo decir si ella tiene el manejo de mi nota? Me daba miedo de que ella pudiera de repente tomárselo mal o algo, pero porque yo no la conozco, era nueva, no la conozco, no sé cómo es. ¿Y qué tal si se lo toma mal? Y nos pone una mala nota o peor, nos jala. Entonces ya, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Al final del año lo único que nos quedó fue resignarnos de alguna manera. Y dice, esa fue una de las peores experiencias que he tenido con un profesor, pero creo que me chocó más porque era un curso que me gustaba bastante. Fue como una pérdida en realidad, ¿no? Eh, y yo respondo, claro, claro, ¿no? En otros casos comprendo, por supuesto. No, que quería preguntar si estos chicos que como me parece justifican a los profesores son los mismos, los del mismo grupo que te habían narrado Sí, las otras cosas. sí, son Ya, los mismos estudiantes, sí. quería saber, Y gracias. no estoy seguro que los... Bueno, ya vamos a entrar a eso. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que los alumnos están claros en que lo que está pasando no está del todo bien, ¿no? Pero bueno, vamos a, o en todo caso no lo tienen pensado, pero vamos a acercarnos a eso. Entonces, yo ya no pregunto, ¿no? Y cuando ya pasa esto, las situaciones terminan con la vulneración y yo ya simplemente dejo de preguntar, ¿hicieron algo, no hicieron algo, qué pasó? En parte porque me parece que estoy entrando a un espacio, estoy haciendo algo que ya de algún modo los daña, quizá, ¿no? Esto lo pensaba a posteriori, ¿no? Y en otros casos también ha sido difícil para mí, digamos, pensar en el tema ya después de las entrevistas. Por ejemplo, ¿no? Ante una arbitrariedad muy grande de un docente, pregunto, ¿no? En ese caso, por ejemplo, uno puede, no sé si es que pensaron quizás reclamar, ¿no? O sea, en presentar alguna recalificación, era un profesor que se había inventado las notas. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo funciona? El estudiante dice, no tengo muy bien, no tengo en claro el proceso. Sé que puedes presentar una queja, pero las quejas que se han presentado nunca han llegado a nada. Ni siquiera las encuestas que se hacen cada año supuestamente para calificar a los profesores hacen nada realmente, ¿no? Entonces yo me he sentido como debatido un poco entre decir, bueno, estamos en una institución que simplemente no pueden hacer nada, realmente no pueden hacer nada. O sea, como si no estuviese interpretando un relato, sino como si el relato fuese, sinceramente, no hay nada acá que puedan hacer. Entonces yo dudaba y decía, bueno, ¿qué voy a hacer con mi tesis? Porque si no pueden hacer nada, ¿cuál es el rol del psicoanálisis? ¿Qué sentido tiene comprenderlo? Simplemente no pueden hacer nada, es un problema simplemente institucional, digamos, ¿no? Pero por otro lado pensaba de inmediato algo muy opuesto, están humillando a una compañera, la están haciendo borrar la pizarra hasta arriba para verla, y estamos en una clase de 50 estudiantes de derecho, que se están preparando para defender derechos, y no dicen nada porque si dices algo te pueden bajar la nota, ¿no? Entonces yo me he encontrado un poco en esta problemática, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con comprender también la dificultad de explorar, ¿no? Con comprender la dificultad de explorar. Bueno, esto entonces a nivel de los resultados. Quisiera pasar ahora a los planteamientos desde el psicoanálisis. Voy a ir un poco rápido porque me imagino que muchos están familiarizados con estos planteamientos. La siguiente, por favor. Pero de todas maneras, entonces quiero comenzar con Donald Winnicott, luego Jessica Benjamin y finalmente Robert Stolorow. Eh, eh, en el caso, en el caso de Winnicott, bueno, primero que quiero decir que he llegado a este marco teórico no en el plan de tesis, muchas de estas cosas no estaban en el plan de tesis, sino que ha sido como un proceso de selección natural, si se quiere, que me resonaba más con los resultados, ¿no? Entonces llama la atención, en primer lugar, creo que lo que conecte más con los resultados sean marcos teóricos muy enfocados en la relación del cuidador-cuidado, donde hay un tema de dependencia muy fuerte y puede haber una ausencia en realidad de ley de tercero, ¿no? Llama la atención entonces porque
el ambiente de la educación superior está súper regulado. O sea, los profesores tienen deberes, están en la ley universitaria, en fin, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de Donald Winnicott, la idea es, bueno, una relación de dependencia, donde uno necesita, digamos, el cuidado para sobrevivir, y él estudia mucho, pues, la relación del paso de la dependencia a la independencia, ¿no? Ahora, este paso puede no darse o darse no del todo, cuando se forma, el infante se forma como un ser adaptado al cuidador, ¿no? Y Winnicott llamaba un self sumiso, complaciente, ¿no? Que se desconecta de sus necesidades, ¿no? Que deja de comunicarlas porque no tiene una respuesta, o las mantiene en una vivencia secreta, ¿no? Ahora, sí se puede dar el paso a la independencia cuando el sujeto, digamos, madura como un ser auténtico, ¿no? Igual puede tener cierto, obviamente, nivel de adaptación con el resto, pero hay una autenticidad, hay una sensación de ser real, ¿no? Y esto va a depender del tipo de cuidado y de relación que establece el cuidador con el infante, ¿no? Winnicott habló entonces del cuidador no suficientemente bueno, que es un cuidador que no se identifica con la necesidad del cuidado, y por eso no le permite integrar en su self aquello que experimenta, ¿no? Y también no logra dar respuesta al gesto del infante, que comunica su necesidad. Entonces, el infante, dice Winnicott, va a obedecer a expensas del modo de vida personal. No madura en su tiempo, a su manera, ¿no? Podemos decir que en primer lugar, entonces, que se desconecta de su necesidad. Rocío, disculpa, ¿podemos hacer un cambio de micro, por favor? Sí, puedo. Sí. ¿Ahí mejor? Sí, mucho mejor. ¿Así mejor? Sí, perfecto. Parece que Gracias. está un poco disociada la escucha. Bueno, entonces decía, acá sí ¿no? Me escuchan, creo. Entonces, en primer lugar, ¿qué pasa con un cuidador no suficientemente bueno? El cuidado, digamos, que depende de él, se desconecta de su necesidad porque se le niega a la necesidad una experiencia vital. Alice Miller, ¿no? Tiene un texto, un libro muy, muy, muy bueno, El drama del niño dotado, ¿no? En la búsqueda del verdadero self, y dice en un punto que los niños pueden desarrollar un arte para mantener alejados de sí los sentimientos, pues un niño solo podrá vivenciarlos si tiene a su lado una persona que lo acepte, comprenda y acompañe esos sentimientos, ¿no? Por otro lado, hay un self que, digamos, se construye como adaptado, como reaccionando a las intrusiones del ambiente, y entonces no madura en su capacidad para comunicar su necesidad, particularmente cuando esa posibilidad de expresar el propio malestar, por ejemplo a través de un impulso medio agresivo, en el caso del infante, puede sentir el temor a que eso destruya a la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esto también es sugerente, esta idea de si uno comunica el malestar puede terminar dañando algo que también le da algo, ¿no? Y me parece también interesante la idea de que, claro, uno puede desvincularse, desconectarse de su mundo emocional, de sus necesidades, o puede mantener una existencia secreta, ¿no? En un texto, el comunicar y el no comunicar, me parece, de Winnicott, habla de esto y dice cómo a veces, digamos, uno mantiene lo genuino de modo secreto, ¿no? Los niños, por ejemplo, a través del juego, ¿no? En el juego puedo ser agresivo, digamos, ahí mi carácter genuino está seguro, ¿no? Porque si lo expreso, puede que se me quite eso genuino, ¿no? Si lo mantengo internamente, puedo ¿no? Mantener al menos una existencia secreta, ¿no? Me da la impresión que mejor termino, ¿no? Porque puede que las preguntas tengan que ver con cosas que vienen, ¿no? Bueno, en segundo lugar, no, todavía, volvamos. Sí, todavía estamos ahí, gracias. Sí, disculpa. Jessica Benjamin, ¿no? Ella habla de dos relaciones, de la relación de reconocimiento mutuo y la relación de quien hace y quien se deja hacer. Son dos modelos relacionales que resuenan mucho con la data, digamos, ¿no? En el modelo de quien hace y quien se deja hacer, la relación se experimenta como un sometimiento de uno, que se deja hacer, al otro que le hace. En este caso, la realidad no se concibe como desde la comprensión de cada sujeto,
sino que desde la verdad de uno de ellos, ¿no? Es la verdad, la necesidad de uno de ellos lo que va a marcar la lectura de lo que acontece, lo que ocurre. Y creo que es bien interesante esto, que hay un foco en esta relación de quien hace y quien se deja hacer en la diferencia. ¿Qué nos diferencia? Y en esa diferencia, uno es el sujeto, digamos, verdaderamente sujeto, y el otro es objeto, ¿no? Y puede ser muy jerárquico el asunto. Y por ende, no hay un foco en aquello que es similar en nosotros, ¿no? Aquello que nos iguala. Eso no entra en ese tipo de relación, ¿no? En la relación de reconocimiento mutuo, por el contrario, parte importante del reconocimiento pasa por la concepción del otro es como un centro de ser y sentir separado, tiene su diferencia, ¿no? Diferentes roles, por ejemplo, pero también equivalentes, porque es también un centro de iniciativa y conciencia, ¿no? Separado pero equivalente. Se reconoce entonces el otro como un sujeto que siente, que piensa, que habla, igual que yo, digamos, ¿no? Por más de que hay diferencias, ¿no? Bueno, estos dos modelos tienen impactos distintos en el self, ¿no? En el modelo de cuando no hay reconocimiento, ¿no? Lo que puede pasar es que esas partes del self no reconocidas se dejan en el closet, dice Jessica Benjamin, ¿no? Están asociadas a necesidades, pueden ser disociadas con la finalidad de habitar de modo seguro en un ambiente que niega el reconocimiento, dice Benjamin, ¿no? El mundo emocional también tiene consecuencias, uno puede disociar lo que siente, lo que experimenta, lo que conoce, ¿no? La relación de reconocimiento mutuo permite a los sujetos sentir más, experimentar más, de modo más coherente, más organizado, porque aquello que se siente y experimenta puede ser comunicado y reconocido, con un impacto en la realidad vivida, ¿no? Por el contrario, cuando lo que se siente no es reconocido, se tiñe de ansiedad, se cierra la ventana de tolerancia afectiva y opera entonces la disociación, ¿no? Aquello disociado no es neutral, ¿no? Está cubierto de vergüenza, dice Benjamin. Son partes que se sienten excluidas, ocultas, solas, una parte vergonzosa del self, o una que se siente como mala y destructiva para el amor del otro, ¿no? Y ella se enfoca mucho en la vulnerabilidad como un afecto disociado, como un aspecto disociado del self, ¿no? No se tolera la imagen de uno mismo como un ser vulnerable que depende de otro y que no puede hacer nada para impactarlo. Entonces uno disocia ese aspecto de su self, ¿no? Y esto afecta también la agencia, de acuerdo a Benjamin, ¿no? Dice, la autoría y la agencia fallan, pues uno siente que reacciona en contra, en lugar de sentirse libre de formular sus intenciones, ¿no? En eso conecta mucho con Winnicott también, ¿no? Yo reacciono, me adapto, entonces no puedo formular mi intención, incluso no reconocerla, ¿no? Bueno, en el caso de Stolorow también conecta mucho con esto. Él habla del contexto intersubjetivo, ¿no? Y cómo en un contexto intersubjetivo aquello que no es validado deja de ser experimentado, deja de ser simbolizado, deja de ser pensado, de ser observado, ¿no? Habla de dos inconscientes, el inconsciente invalidado, experiencias, cito, experiencias que no han podido ser articuladas porque nunca evocaron una respuesta del entorno. Por otro lado, puede que estas experiencias, estos modos de ser, de sentir, se deben sacrificar este mundo de la experiencia del niño para salvaguardar así una relación necesaria para la supervivencia. Ahí hablamos del inconsciente dinámico, de acuerdo a él, de la represión, cuando no es solamente que no tienes una respuesta, sino que la respuesta que tienes es hostil y daña el vínculo, ¿no? Él habla mucho de la mente y cuerpo y tiene relevancia esto para la data, ¿no? Como cuando no hay una validación de un estado afectivo, ¿no? Uno puede, digamos que, involucionar en el simbolizar ese estado afectivo y más bien sentirlo como algo muy corporal, no puesto en palabras, no simbolizado, ¿no? Bueno, hay algunas referencias ahí que creo que igual queda clara ahí la idea, ¿no? Y también habla de dos cosas que me parecen bien interesantes. Una es la disociación del dolor, con el tema del trauma que comentábamos hace un rato. Lo que dice es que lo que caracteriza una experiencia traumática no es tanto la cantidad de dolor, digamos, ¿no? o la cantidad de emoción que uno siente, sino el hecho de que aquello
que el dolor que uno siente no sea validado, ¿no? No sé, ¿no? Una persona con depresión que le diga a alguien, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Mira, la vida es linda, digamos, ¿no? O sea, que lo traumático está en el no reconocimiento del dolor, ¿no? Y que eso puede hacer que uno, la experiencia que tiene, disocie el carácter doloroso de esa experiencia. También habla en otro texto de las ilusiones metafísicas y el trauma. Lo que dice es que lo que hace que algo sea traumático es que te derrumba ilusiones metafísicas. O sea, todo lo que sostenía tu manera de operar en el mundo, el trauma te lo destruye, ¿no? Y creo que eso también tiene cierto poder explicativo. Bueno, a muy grandes rasgos, estos son algunos de los autores, ¿no? Siguiente, por favor, y ya con esto nos vamos acercando al final, ¿no? Un primer tema es que lo que encuentro es que las dinámicas relacionadas planteadas por estos autores resuenan con los relatos, ¿no? Resuenan, digamos que el estudiante está en una relación de dependencia, se adapta al tiempo, se adapta al rol, ¿no? Es complaciente, ¿no? Hay falta de reconocimiento, ¿no? El docente hace, el estudiante se deja hacer, está centrado en la diferencia del docente como una posición jerárquica superior de saber, y el estudiante como casi un objeto que no sabe, ¿no? Y no hay un reconocimiento de aquello que tienen como iguales, que por ejemplo es ser sujeto de deberes y de derechos, ¿no? No hay un reconocimiento de aquello que los hace similares. Y hay también pues una clara falta de validación del malestar y del dolor, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede llevar a pensar esto? Son algunas ideas, ¿no? La primera, ¿no? Que pareciera que el self, digamos, sujeto estudiante de derecho, esa parte de su ser, parece disociada, ¿no? No está en los relatos, no hay ley en los relatos, no hay norma, ¿no? No hay derechos, no hay deberes. Más bien todo el relato está planteado como ¿no? Algo, digamos, de menor gravedad de lo que ocurre, ¿no? No hay palabras como discriminación, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Acá, la falta de reconocimiento a sus derechos, a su subjetividad, el que los posicionen como objetos, parece que lleva a que disocien su carácter de sujeto de derecho. Encarnar su ser sujeto de derecho podría ser muy riesgoso, ¿no? Y sin embargo pareciera que es lo que podría también ayudarlos en algo, ¿no? Pero bueno, luego disociar su ser sujeto, esto también me parece bien importante, ¿no? Disociar su ser sujeto de derechos vulnerados, o sea, el tema con los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo se formula la experiencia? Hay otro autor que no he mencionado, pero que es Donald Stern, que habla de cómo uno formula la experiencia, de modo tal que la formulo y me muestro una imagen tolerable de mí mismo. Entonces, uno podría decir, qué intolerable sería formular la experiencia de este modo. Están vulnerando los derechos de todos acá, están vulnerando los derechos de mi amiga, y yo que estoy estudiando para hacer derecho no puedo hacer nada frente a quien me está enseñando derecho. Es como, ¿no? Es algo muy difícil de tolerar la imagen de uno mismo como un ser vulnerado, justamente cuando lo que se le pide en la carrera es que pueda hacer frente a eso, ¿no? Hay una contradicción, creo que es interesante. Pero además de este self, digamos, estudiante, sujeto de derecho, creo que hay elementos de las situaciones que viven que también parecen como disociados, no vulnerados. Es muy claro en el tema corporal, ¿no? Me quedé helado, pasmado, impactado, pasmado, sorprendido, ¿no? Hay una quietud y no hay, digamos, en los relatos mucha expresión de lo afectivo, ¿no? Más bien parece detenerse ahí, ¿no? Y aparecer como un poco de modo caótico, o decir, bueno, es como, ¿no? Me sentí como, y queda ahí, ¿no? Y se pasa otra cosa, ¿no? Lo doloroso, lo grave de las situaciones parece también como algo disociado de lo que están viviendo, ¿no? Siguiente, que es la última. Sí, creo que son 4. Ajá. Bueno, entonces, al no dar sentido a lo vivido como una vulneración de derechos, al no simbolizar ni observar lo vivido, al adaptarse reaccionando también, eso creo que es bien importante, ponen toda la energía en reaccionar, ¿no? Se acabó el examen en la chicharronería, salimos volando para poder llegar a la otra clase, digamos, ¿no? Entonces, al poner toda la energía en eso, su agencia se ve afectada, ¿no? Lo que está pasando no está siendo pensado, no está siendo dimensionado, no está siendo formulado de un modo que quizá podría ayudar a que haya algo más de agencia, ¿no? Hay sí una crítica genuina
y firme, perdón, que opera en la propia mente, ahí sí, donde la propia razón está segura, ¿no? Y es bien interesante esto en los relatos, ¿no? O sea, una alumna que dice, pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que me estés poniendo esta nota si ni siquiera tienes mi examen? Y lo dicen como si estuviesen diciéndoselo al profesor. O sea, está formulado de modo muy genuino. Es muy poderosa y creo, a mí me ha resonado mucho lo de Winnicott, del objeto subjetivo, ¿no? O sea, este objeto lo manejo internamente y ahí sí tengo potencia, ahí sí digo con firmeza, ahí sí tengo razón. Pero quizás si lo digo, me apabulla, me contradice, nadie me respalda. Entonces prefiero mantenerlo internamente seguro a exponerlo, literalmente, ¿no? El sentido que da las situaciones es de una fatalidad en donde lo que ellos y ellas no pueden, en la que no pueden hacer nada, ¿no? Y este rol no es examinado. Obviamente, hacer algo es tremendamente difícil en lo que parece ser un contexto institucional tremendamente negador de esto, incluso fomentador de esto, pero el hecho es que no se examina el rol, ¿no? Hay como una barrera a pensarse uno mismo como alguien que quizá podría hacer algo, ¿no? Y finalmente, bueno, al dar sentido a las situaciones de vulneración de esta manera, lo que me parece, ¿no?, paradójico es que pierden las herramientas que podrían desarrollar, en las que se podrían entrenar para hacer frente, aún en un contexto institucional hostil que niega lo que acontece. Hay cosas interesantes también, como no hay ni un solo relato de los estudiantes quejándose, ¿no? Que también son algunas cosas que como llaman la atención, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Hay todo un eje pedagógico del tema, de pedagogía y psicoanálisis, de cómo se puede trabajar esto desde la pedagogía, por ejemplo, en lo que no he entrado, y algunas otras cosas del psicoanálisis y el relato, el psicoanálisis y el acto de narrar, que tampoco he entrado, pero creo que está lo central. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Espero que sí. Acá no se escucha, pero creo que en el Zoom sí. Muchas gracias, ¿no? Evidentemente es un trabajo muy honesto, muy, muy honesto. Una de las preguntas que yo quería hacerte, pero en realidad tu presentación la respondió por sí misma, es ¿por qué desde el psicoanálisis, ¿no? Para alguien que está preocupado por temas de derecho, en facultad de derecho, la formación, ¿no? Podría ser, si no es derecho, sociología de los afectos, antropología, ¿no? Pero creo que justamente la indagación que tú haces y la lectura de los diálogos que se entablan en estos grupos que tú organizas en el marco de la investigación, permiten ver la riqueza, ¿no?, de escuchar este material desde un marco psicoanalítico. Claro, la fineza, digamos, de la relación con algunos conceptos teóricos psicoanalíticos que no fueron pensados para este campo, pero que tú haces bien los puentes, ¿no? Realmente son relatos difíciles de escuchar porque ligan con la sensación de impotencia, que es una de las más difíciles de lidiar para los seres humanos, que siempre hacemos una narrativa de nosotros mismos, de conquistadores de mundos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dificultad importante y que gracias a tu lectura de lo que nosotros llamamos la contratransferencia, es decir, lo que el investigador siente, en este caso, ayuda a entender mejor lo que los grupos, los miembros de estos grupos están trayendo y todavía no lo ponen del todo en palabras, ¿no? Quizás haya elementos de metodología, no porque sean un fallo, sino en el sentido de que no promueven, digamos, que haya un ambiente de mucha mayor confianza e intimidad para que puedan entrar en otro tipo de diálogo, ¿no? Eso sería un proceso quizás más largo, quizás acompañado de un psicoanalista, que no es pues el esquema de la investigación. Entonces no es una crítica a la investigación, sino entender un poco el tipo de diálogo se da y las limitaciones que ofrece también el diálogo en el marco de una investigación académica. Una anécdota que asocié mientras escuchaba estos testimonios
Armando Guevara, que es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica y que además siempre se ha preocupado por el tema de la interculturalidad, hace una suerte de broma anécdota, ¿no? Él dice que siempre que tiene un taller donde hay estudiantes de Derecho y estudiantes de otras facultades, generalmente en ONGs de Derechos Humanos, qué sé yo, que suelen haber equipos multidisciplinarios, hace un ejercicio y lo hizo en el IDL, ¿no? Nos pidió a todos que nos quitáramos los zapatos y nos pusiéramos al revés. El zapato derecho en el pie izquierdo y el zapato izquierdo en el pie derecho. Y comenzó a dar su charla, ¿no? Y entonces, claro, molestaba pues el cambio de zapatos. Por supuesto, todos obedecimos en la primera indicación. Yo debo confesar que a los 5 o 10 minutos me quité los zapatos y ya me quedé, ¿no? Y entonces él como a los 15 minutos interrumpe. Dice, ¿cuántos están todavía con los zapatos intercambiados? Levanten la mano. Los únicos que levantaron la mano fueron los practicantes de derecho, que muy obedientes continuaban con la consigna, ¿no? Todos los demás habíamos abandonado la consigna. Y él les decía que cada vez que hacía este ejercicio en un taller con estudiantes de derecho, siempre los estudiantes de derecho respetaban la norma. ¿Pero qué norma? ¿No? Entonces, el poder de la autoridad, ¿no? Que aunque suene arbitraria, hay que acatarla. Y creo que esto es lo que denuncia tu trabajo. O sea, ¿qué tipo de relación con la ley en el sentido más amplio, en el sentido de regulador del encuentro entre dos seres humanos, se está formando desde las facultades de Derecho? Me parece que es un trabajo sumamente potente en ese sentido y que además, al usar este marco psicoanalítico, ayuda a entender la complejidad, ¿no?, de nuestra relación subjetiva, interna, íntima, inconsciente con la ley, que hace que la dación de una norma en términos de código no sea suficiente para transformar la realidad ni la práctica, ¿no? Entonces creo que los relatos que también acá, o las narrativas que compartes estos estudiantes, nos ayuda a entender, y espero que ayude a quienes son decisores de políticas educativas en el campo de la formación en derecho, por qué no son suficientes la organización de normas o de estructuras administrativas para cambiar una práctica. Hay algo que tiene que ver con el propio vínculo y el reconocimiento en ese vínculo que va a ser fundamental y que va a hacer que la ley cobre sentido o que la norma cobre sentido. No estoy usando ley en el sentido más abstracto y amplio. Quería yo compartir a partir de eso y desde mi propio marco teórico, que no es el relacional, ¿no?, lo que me evoca el texto que además Fernando gentilmente pudo compartir conmigo días atrás, ¿no? Porque mientras yo escuchaba los relatos de estos jóvenes, no dejaba de resonar en mí la bibliografía que vengo revisando acerca de lo traumático. O sea, cuando uno observa la falta de agencia, la dificultad de pensar, el no poder poner en palabras ciertas cosas, la disociación, ¿no?, eran como hacer check en lo que son indicadores de personas que están pasando por una experiencia traumática o que han pasado por una experiencia traumática y no han podido elaborarla, ¿no? Y eso es como para ponerle una luz importante, ¿no? Porque estamos hablando de estudiantes de derecho, en el caso de una universidad particular, con privilegios, y en otro caso de una universidad pública importante. Entonces, estamos hablando no de un sector totalmente marginal, sino de sectores, en un sentido relativo, privilegiados en nuestra sociedad para hacer de la ley una herramienta, ¿no es cierto?, de relación entre los sujetos y para manejar los conflictos. Entonces, que lo que dicen hacer que su formación del derecho evoque signos, huellas de situaciones traumáticas es gravísimo, ¿no? Y viene a mí un autor que aprecio mucho, que lo aprendí con una colega que está acá acompañándonos en la sala, con Elizabeth Howard, es Fernando Ulloa, ¿no? Y Fernando Ulloa tiene varios textos alrededor de pensar este tema de lo traumático que nos permite salir
de lo individual para pensar lo social, porque creo que ese es otro elemento importante de la tesis para no caer en el peligro de pensar que estos estudiantes individuales tienen ciertos problemas, ciertas vulnerabilidades, ciertas fragilidades, ciertas faltas de agencia, entonces hay que darles agencia y con eso solucionamos. O que estos docentes evocados en estas entrevistas pues son seres perversos, autoritarios, qué sé yo, y entonces hay que sacarlos o modificarlos y se acabó el problema. Creo que aquí estamos yendo por la muestra que tú tienes, que es otra cosa potente, ¿no? Tienes una muestra, chicos de universidad pública, chicos de universidad privada en Lima. Y que hayan elementos que atraviesan, no son iguales, pero hay elementos comunes que atraviesan en esto que nos evoca lo traumático, hace que el resultado sea muy potente también para pensarlo en términos más sociales y no solo individuales, ¿no? Ulloa habla de la encerrona trágica como un modelo de relación, ¿no? Inspirado en la relación de tortura, que es una palabra que yo sé que es fuerte y más fuerte además para decirlo en el marco de un espacio donde hemos convocado psicoanalistas y gente del derecho, ¿no? Pero es una metáfora importante, poderosa, para pensar, ¿no? Aquellos vínculos en los cuales aquella persona en un lugar de desempoderamiento, ¿no? Depende de otra persona situada en lugar del poder, ¿no? Pero depende de una manera muy particular. Depende para dejar de sufrir y para sobrevivir. Por eso la metáfora del torturador, ¿no? Y lo que evocan los estudiantes es la vida o la muerte como estudiantes. Y nosotros sabemos toda también la carga de expectativa familiar que hay sobre un estudiante de derecho en procesos de ascenso social. Entonces, ¿cuánto peso hay? ¿Por qué puede ser de vida o muerte metafóricamente o simbólicamente hablando el que te desaprueben o no de un curso, el que te demores un semestre más o un semestre menos en una carrera? Entonces, hay que ponerle también ese contenido subjetivo a esto que estamos llamando falta de agencia, porque si bien es grave, es importante, tiene también un respaldo importante, ¿no? Entonces, frente a esta relación que parece sin salida, ¿no? Fernando Ulloa lo que señala es que justamente lo que mantiene ese vínculo es que ambos, torturador y torturado, entran, ¿no? En esta situación en la cual no hay referencia a un tercero que apele la ley, o sea, que intervenga, interceda, intermedie, ponga límites a ese poder, ¿no? Y que por lo tanto parece una situación sin salida, como el infierno, dice él, ¿no? Pero para no quedarnos con ese mal sabor, ¿no? Él propone, ¿no?, que lo que tiene que hacer el psicoanalista, porque él está hablando desde la intervención del psicoanálisis, ¿no?, en ese espacio de palabra que puede parecer tan insulso, ¿no?, pero que en realidad sabemos que es muy poderoso, ¿no?, es que lo que hay que recuperar es la utopía. Es decir, aquello que se sabe inverosímil, pero que se cree y que te lleva a la acción, ¿no? Solo recuperando la utopía, ¿no?, se recupera la posibilidad de que ingrese este tercero en posición de instaurar la ley, ¿no? Tengo muchas otras cosas más, pero prefiero darle la palabra. Tenemos 72 participantes de manera virtual, tenemos 10 personas de manera presencial, tenemos un público extenso. Solo quiero dejarlos con esta pequeña referencia a un texto del texto de Ulloa, ¿no?, que es que la tarea para él entonces, frente a esa situación, ¿no?, de relación de encerrona trágica, es lograr poner una narración que alude desde la óptica del psicoanálisis a lo que sucede, sin apuntar a alguna persona en particular, una suerte de interpretación puesta al servicio de quien desea, contribuir a comprometer a toda la comunidad instituida, ¿no?, que por ahí va la tarea, ardua tarea, nada fácil. Gracias. Bueno.
tenemos varias manos, estoy viendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a recoger un grupo de preguntas para luego darle la palabra a Fernando y así seguimos. Ok, primero le vamos a dar la palabra a Uber, luego a Hans y a Miguel Flores, que tiene la mano levantada. Uber, Sí, sí, ok. profesor, buenas tardes. Quería preguntarle al profesor Fernando si ha considerado que la edad de la muestra, de los alumnos, porque le digo, yo tengo 43 años, soy estudiante de Derecho y estudio en las noches. Y y bueno, me ha pasado algunas cosas, pero yo no he caído en lo que dice algunos autores que han citado, donde tengo que someter mis puntos de vista a lo que digan los profesores. Sí, me ha ocasionado problemas. Sin embargo, pues creo que es parte de la didaxia. Y yo en este punto probablemente ustedes, no sé qué cargos lleven en sus instituciones, pero deberían de am, exhortar a que los altos directivos hagan un filtro sobre la didaxia, lo importante que es la didaxia, lo importante que es el concepto de enseñar, que no es solamente transmisión de conocimientos, sino es hacer lo posible para que el que te está escuchando entienda. Entonces quería saber si había considerado algunas características sobre la muestra, porque muchas veces los estudiantes que son estudiantes y egresado de la secundaria, como que no tienen claro lo que es un reclamo, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es de derecho. eh, y por otro lado, ¿verdad? Entonces, probablemente han reprobado o van a reprobar y se quejan. ¿Por qué? Porque están yendo mal. Entonces, eso de ahí, ¿no? Y por otro lado, que el profesor no les extienda, no sea una persona preparada académicamente, porque él puede ser un perfecto abogado, pero no sabe transmitir los conocimientos del derecho de su materia, ¿no? Ok, gracias Uber. Vamos a darle la palabra a Hans Cuadros y después Miguel Flores. Y tenemos más participantes. Vamos avanzando. Les suplico un poco de brevedad en las intervenciones, sin ánimo de Ok. restringirlos. Muchas gracias, doctora Franco. Felicitaciones, Fernando. Gracias, igual ya nos conocemos. Quiero comenzar comentando que yo fui víctima, ¿no?, de violencia de parte de una profesora principal de una universidad, ¿no? Y creo que es la primera vez que lo confieso abiertamente, pero a diferencia de que este rol me pasó a mí como estudiante, nunca me había pasado, ¿no? Me pasó cuando yo me estaba postulando a la carrera docente. Y en el escenario donde se dio era un escenario donde en efecto yo estaba disociado de mi rol como aspirante, porque yo estaba dando una clase maestra, ¿no?, ante mi jurado, y esta profesora era el jurado principal, si se quiere decir, imponía, digamos, su autoridad, ¿no? Porque habíamos dos profesores, bueno, un profesor y un especialista en pedagogía, y en esta dinámica, yo a los 3 minutos que comencé a dar mi clase, y en la cual la profesora iba a ser la encargada de ser mi alumna, comenzó a cuestionar lo que yo decía como profesor. Y en muchos aspectos, no solamente eran cuestionamientos académicos, sino también eran cuestionamientos hasta personales, ¿no? Con algunas referencias hasta mi conocimiento, ¿no? Y yo no podía ingresar a un debate, digamos, académico como supuestamente me habían enseñado en pregrado, y porque dependía, ¿no?, del manejo del salón, porque esa era una simulación de clase, ¿no?, mi aspiración a adquirir o iniciar una carrera docente. Entonces, justamente yo pensando en lo que decía Fernando, al final nunca contesté, me tuve, digamos, que tragar el maltrato, ¿no? Eh, tuve que, o sea,
sentí que mi propia institución que me había formado, al entregarme los resultados, habían validado un propio maltrato que habían hecho con mi persona. Y, y no sé, y yo pienso, ¿no? Justamente con lo que nos presenta Fernando, creo que hay un aspecto bien importante. Creo que cuando nosotros ingresamos a la carrera, estamos pensando también en qué nos va a pasar en el futuro. Y estoy seguro que muchos de los estudiantes tal vez puedan sentir miedo, ¿no? De cuestionar a un profesor o de discrepar porque temen, ¿no? Que les cierren puertas profesionales, ¿no? Por influencias o por poder. En este caso, reitero, nunca me había pasado algo así en pregrado, pero cuando iba a iniciar en la carrera docente, a pesar de que yo ya tenía un tiempo de aproximadamente 5 o 7 años de adjunto de un profesor, eh, o sea, prácticamente un trabajo gratuito que yo hacía para esa facultad, y que en mi clase de demostración de mi pedagogía, prácticamente literal, me dijeron: usted no está preparado para ser profesor, usted está de apoyo, habrá sido apoyo, ¿no? Y eso fue un maltrato horrible, ¿no? Hay cosas que tampoco la voy a reproducir así, pero bueno, para cerrar mi idea, ¿no? Creo que también pensamos, ¿no? En nuestro rol de estudiante y de un estudiante que ya está comenzando a hacer su vida profesional, y ante el mínimo respeto ante la autoridad o la discrepancia nomás, te toca la cruz, ¿no? Y eso creo que es un gran temor que reitero, ¿no? Yo ahora con la presentación de Fernando me doy cuenta que fui víctima, ¿no? De un acto de violencia. Gracias. Gracias, Hans. Vamos a darle la palabra a Pamela y a Miguel, perdón, primero y luego a Pamela. Y creo que ahí podemos cerrar. Hola Rocío, hola Fernando, un gusto escucharles. Quiero, bueno, primero decir que me ha parecido muy bacán y sumamente inspirador. Creo que tienes un material que se presta para muchas lecturas, pero obviamente tienes que escoger por dónde leer, ¿no? Y cada uno de nosotros, pues, planteará sus asociaciones. Quiero comentar un poco las asociaciones que a mí me surgen desde mi lado, ¿no? Creo que igual que Rocío, pienso también en la cuestión del grupo, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que me hacía pensar al escucharte es en los supuestos básicos, ¿no? Que plantea Bion, de cómo se bloquea en estos alumnos la posibilidad de pensar su responsabilidad sobre lo que sucede, ¿no? El responsable es el otro, es la institución que no hace nada, ¿no? No hay alternativas y se anula la capacidad de pensar a punto tal que eso también es transmitido al entrevistador, ¿no? Se están tan seguros que no hay salida que el entrevistador también siente eso y es difícil ver, ¿no? Pero me parece que eso tiene la lógica de un supuesto básico que está anulando allí la capacidad de pensar del grupo, ¿no? Y la segunda cuestión que me parecía interesante de comentar, no sé ahí, Fernando, si estoy mal interpretando lo que traías, pero me parece que algunas de las interpretaciones tendían a una posición como bien pasiva de los alumnos como víctimas. Entonces, de repente podemos conversar un poco más de eso, porque me parece que a pesar de esta anulación o de esta dificultad para pensar, algunos de los alumnos están planteando una posición sumamente estratégica, donde evalúan qué tienen que ganar con una determinada conducta. Cuestión que además me parecería más complicada, porque por supuesto, si es que lo que ellos están aprendiendo es que someterse depende de una ganancia, la nota, lo que está formándose en esas aulas, con esos docentes en particular, es el germen perfecto para las conductas que luego vemos después y que todos deploramos, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Miguel. Le damos la palabra a Pamela Páez. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Muy bien. ¿Sí? Gracias Fernando por la exposición y Rocío por las acotaciones. Cosas rápidas que me surgieron asociando. He trabajado el tema de agencia en mi tesis de posgrado y me parece bien interesante relacionado justo a lo que acaba de decir Miguel, la cuestión de la agencia, que podemos verla como una falta. Y justamente tan solo formular estas respuestas mentales o acusar o ir en contra de uno mismo, poco a poco fui descubriendo cómo este gesto
que más o menos en mi tesis fui descubriendo de que este gesto, este intento, ya es una expresión de agencia, pero que de alguna manera se ve socavada. ¿A qué me refiero? El otro tema que también exploramos mucho en cuestiones de agencia es de las relaciones de poder. Las relaciones de poder no me refiero solamente a la cuestión social, sino a las básicas que existen desde el inicio de la subjetividad humana, que es la de cuidador y bebé. Estamos en posiciones de vulnerabilidad, según lo que dice psicoanálisis, porque somos prematuros cuando nacemos. La cuestión es cómo esas relaciones de poder, justamente, de repente, como dice Benjamin, no tengan que llegar a ser complementarias todo el tiempo y más que todo violentas. Y el tercer tema de la violencia, que es algo que es transubjetivo, que atraviesa todos los espacios. Entonces me pongo a pensar en cómo estos profesores, no es una cuestión de empoderamiento, ¿no? Hay un despliegue, como dice Winnicott, ¿no? De agresividad que es una fuerza vital, pero esta agresividad se vuelve una agresión hacia el estudiante y el estudiante paraliza ese reclamar, una agresividad, digamos, saludable, que termina siendo agencia, pero entonces hay una relación de poder en que hay un socavamiento de cómo es que la agencia se puede mover. No necesariamente, como decía Miguel, noto de que hay una falta de agencia. Hay muchos teóricos que plantean de que la agencia es inherente al ser humano, la cuestión es que se activa de manera, cabe la redundancia, interactiva. Entonces me parece estos tres ejes, agencia, poder y violencia, que demasiado coinciden con el psicoanálisis y que se podría revisar en estas cuestiones, ¿no? Y cómo la violencia además se replica, porque alguien que va a ser profesor, vamos a suponer que la violencia se transmite, digamos, a través de una forma relacional de operar. Bueno, soy estudiante, pagué derecho de piso y ahora le voy a hacer eso a mis estudiantes cuando yo sea profesor. Ya, entonces me hace recordar también a una experiencia. Los médicos también tienen este tipo de entrenamiento violento con sus docentes, ¿no? Yo he estado, mi internado fue en un hospital. Entonces fue una cosa de, yo soy psicóloga, pero me trataron como interno de medicina y es bastante displacentero. Entonces, ¿qué está pasando allí? Algo social, pero que tiene que ver con todos los espacios subjetivos, lo intra, ¿no? Lo inter y lo transsubjetivo. Eso era lo que quería decir. Gracias. Bueno, me imagino que seguimos con que acá me escuchan, digamos, sin micro, pero sin... ¿no? Ok, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad que significa mucho para mí contar con opiniones, además de compañeros de promoción. Con Rocío además hemos tenido a través del IDL intentos también de tener un buen impacto en escenarios también difíciles, ¿no? Así que de verdad que les agradezco, gracias a quienes se han conectado, a quienes están acá. Esto es, digamos, muy, muy importante para mi trabajo, y para mí también personalmente, ¿no? Porque comprenderán que no necesariamente es fácil hablar de esto en facultades de Derecho, ¿no? Y si te llaman una vez y hablas de esto, ya, ¿no? Es difícil que te vuelvan a llamar, ¿no? Y diría que, y de repente empiezo con esto, no solo en facultades de Derecho, hay como una continuidad en esto, y no lo mencioné, pero me parece bien importante porque Winnicott, por ejemplo, habla también de la adolescencia, y hay estudios, por ejemplo, también del verdadero y falso self en el ámbito de la formación para ser psicoanalista también, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me parece relevante. En el caso de estudiantes de Derecho vienen de la disciplina escolar, una investigación al respecto con también una serie de vivencias de la ley terribles, ¿no? Y en la Facultad de Derecho se considera que los estudiantes son tabula rasa, como si recién ahí van a entender qué es la ley, cuando ya tienen una vivencia relacional con la autoridad del colegio que ya va a marcar muchísimo su identidad profesional, ¿no? Luego entran a las prácticas preprofesionales y es un nuevo ámbito como de construcción de identidad. O sea, creo que esto es relevante
cuando hay momentos donde uno tiene que como construir la parte de su identidad, por ejemplo, la identidad profesional, crucial, pero cuando sale también al ámbito profesional, o sea, personas que empiezan a ser jueces y podrían encajar las vivencias de jueces con parte de esto, sinceramente, ¿no? Yo conozco vivencias de jueces que también, ¿no? Es muy difícil decir, soy juez y por no aceptar algo incorrecto, me están mandando a tal juzgado, me están hostilizando, o soy jueza y me preguntan en un examen para ascender cómo se prepara el arroz con pato, y sus compañeros jueces saben de esto y no dicen nada. O sea, digamos, y esto un poco en lo que decía del tema de la edad, ¿no? Porque sí me parece que es importante lo que menciona, ¿no? Sobre Uber, creo, sobre el tema de la edad, creo que es algo que hay que tener en el radar. Porque claro, uno podría decir, bueno, todavía no están en una etapa de desarrollo que todavía no van a hacer frente, ¿no? Y creo que eso hay que ponderarlo, hay que tenerlo presente. Pero creo que tiene que ver más, me inclinaría a pensar, con momentos en donde se construye la identidad y en donde uno está en juego, su dependencia, el ser parte, ahí como que se activan estos mecanismos, me parece, ¿no? Ahora, diría que igual estamos ante estudiantes de derecho, ¿no? Entonces sí creo que hay como una responsabilidad pedagógica de lidiar con esto, ¿no? Porque si decimos que formamos éticamente a los estudiantes de derecho, lo estamos preparando, porque esto van a vivir más adelante, ¿no? Entonces sí creo que esto ya es cómo se usa esta información, digamos, creo que es más allá, es casi que del alcance de la tesis a futuro, ¿no? Pero a nivel pedagógico sí creo que hay una responsabilidad de ver qué hacemos desde pedagogía y psicoanálisis, no sé, para formar un poco la capacidad de pensar en estas situaciones y de diseñar estrategias para hacer algún tipo de frente a esto, porque es lo que les va a tocar vivir en sus entidades públicas, es lo que les va a tocar vivir. Entonces, ¿se puede o no se puede entrenar para que se salga un poco de esta situación, ¿no? Si tomamos la pedagogía de Paulo Freire, por ejemplo, probablemente diríamos que sí, ¿no? O sea, no necesariamente estoy de acuerdo con esto, pero Paulo Freire decía que es el oprimido el que tiene que dar la batalla para salir de la opresión, y que parte de eso es quitar la concepción fatalista de la realidad, porque la concepción fatalista de la realidad te impide ver la debilidad del opresor, ver los flancos, ver las maneras. Si es una fatalidad, ya no lo pienso, no tengo estrategia, ¿no? Entonces, eso me parece por un lado importante. Y creo entonces, ahora, quisiera decir también que en la tesis hay sí relatos de resistencia. Hay relatos de un alumno que se para y le dice al profesor, lo que me está diciendo es una contradicción, ¿no? Y se para frente al profesor y se lo dice. Hay relatos de estudiantes que también en el WhatsApp dicen, esto no puede ser, dice por 2, por 3, por 4, ¿alguien sabe qué podemos hacer? Entonces sí creo que es interesante también esto, porque te muestra como estrategias donde lo que está faltando es la validación, ¿no? Una de las cosas que falta es la validación. Entonces, ¿cómo hacemos que esa sensación de malestar pueda ser validada? No necesariamente la va a validar el profesor. Eso lo dice Jessica Benjamin. O sea, el que no te da reconocimiento no te va a reconocer el dolor de lo que te está haciendo, digamos, ¿no? Pero sí se puede encontrar esa validación en crear grupo. O sea, porque por más que parezca anecdótico, el hecho de que ahora tengan grupos de WhatsApp los alumnos y tengan delegados en la Facultad de Derecho de la Católica, por ejemplo, estamos formando mucho a los delegados, porque si el grupo siente que puede validarse colectivamente y actuar colectivamente, hay resistencia. Y la resistencia funciona. O sea, el profesor se disculpa. Se manda un correo al decanato y hay cierta acción, ¿no? Es difícil, por lo general no pasa, pero sí hay experiencias de ese tipo, ¿no? Sí creo que es también importante decir que esas experiencias son muchísimo más frecuentes en la Facultad de Derecho de la universidad privada que en la pública. Ahora, una universidad privada donde se ha trabajado esto también bastante, ¿no? O sea, hay un curso de primer ciclo donde uno de los casos que tienen que ver los alumnos es un caso de un profesor que no devuelve las notas y les responde mal, y ese es un caso que se trabaja, digamos, con los alumnos, ¿no? Entonces, hay un mayor nivel de validación. Entonces, vale la pena, digamos, poner en cuestión la disociación, vale la pena buscar estrategias de validación. Yo creería que sí, ¿no? Porque si no, digamos, el aporte de la tesis es como
bueno, reconozcamos que estamos fregados, básicamente, ¿no? Y esperemos que el Consejo de Facultad cree mecanismos, ¿no? Y tampoco creo que deberíamos llegar a eso sin perjuicio de que eso se tiene que hacer, porque el riesgo, trabajar esto con los alumnos es difícil en clase, porque el riesgo es que sientan que les estás poniendo toda la carga, y la institución, ¿no? Entonces esto tiene que ir, es como una tarea conjunta, en verdad, entre estudiantes y docentes de impactar en la institución, y eso en sí mismo creo que es formativo, ¿no? Eso me parece, bueno, que toca algunos de los puntos que han mencionado. Lo de las entrevistas, Rocío, y el tema metodológico me parece muy interesante, la verdad. Porque, en fin, ¿no? Yo leyendo las entrevistas también mi modo de hablar, ¿no? El qué te viene a la mente, o sea, no sé, hay como una forma de hacer la entrevista, que sí, es la entrevista narrativa, donde tienes que dar mucha agencia y validar mucho al entrevistado, pero creo que la entrada de psicoanálisis, a ponerle un poco ahí de condimentos, digamos, en la entrevista narrativa, puede funcionar bastante bien. Y sí fue, creo, importante que fuera grupal. Fue muy importante que fuera grupal, porque ahí se daba la validación. Y era claro cómo cuando uno decía, y empezaban a contar más, a formular más, ¿no? Y claro, no es un espacio obviamente terapéutico, eso es claro, y por eso quizás no se ha llegado tampoco a una formulación mayor, que sí se llegaría en un espacio terapéutico, pero yo pienso en un espacio intermedio, ¿no? Que es el espacio de un salón de clases, de un taller, o sea, donde ya tienes un contacto con los alumnos que dura 4 meses, ¿no? ¿Es posible ahí formular lo que están viviendo o no? ¿En qué medida? ¿No? O sea, creo que hay un ángulo pedagógico bien interesante en esto, ¿no? Lo de Bion, lo de Ulloa, tomo nota, ¿no? Para verlo. Sí, yo en un momento cuando estaba leyendo a Stolorow, que hablaba del trauma, dije, oye, esto encaja, como tú, digamos, ¿no? Esto encaja perfecto. Dije, pero no voy a decir que es un trauma, es como que mucho, ¿no? Yo solito me censuré. Pero sí me parece que en muchos casos es traumático y no tanto por lo terrible que ocurre, que es terrible en muchos casos, sino creo que podemos saber de lo traumático por cómo es la vivencia, por cómo se significa, que es muy similar a lo que se dice respecto a eso, ¿no? Sí, bueno, estas son algunas de las cosas. Han mencionado los practicantes también. Tengo también una investigación sobre practicantes que viven también situaciones terribles, ¿no? Entonces, en realidad es casi que, bueno, ¿no? Ahora, los estudiantes de Derecho también viven situaciones positivas, ¿no? Pero en parte porque creo que viven situaciones positivas, de repente les es más fácil también reconocer lo negativo, porque lo negativo tiene el poder de destruir la ilusión, digamos, de estar en una facultad que crea conciencia, ¿no? Que crea conciencia, que nos prepara para cambiar la sociedad. Entonces tengo que preservar eso, y tengo que preservar lo bueno. Entonces lo malo, lo digo, ¿no? Me quedo un poquito helado, digamos, ¿no? Solo un poquito helado. Y esto no es un problema de vulneración de derechos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, no sé si hay Hay sí. una pregunta y Chela también. Y tengo varias Perdón. Sí. Fernando, yo quería felicitarte porque además escuchando y todo decía, bueno, esto es el comienzo, no sé si es el comienzo, pero a mí me suena como que es el comienzo de ir rompiendo estas barreras, el que te hayas decidido hacer esta investigación, que te hayan dejado entrar a una universidad pública a hacer una investigación, creo que también es importante que la hagas desde, digamos, como profesor, ¿no? Haciendo el doctorado. Creo que ya va un poco a estas utopías de repente de las que hablaba Rocío, ¿no? Solo quería yo, me quedé pensando mucho cómo esta realidad, nosotros hablamos de principio de realidad, es tomada en cuenta por estos alumnos y alumnas, y por supuesto que existe y que los pueden jalar y que los pueden votar, etcétera, ¿no? Con todo esto que tú estás desarrollando de las dominaciones, el poder, etcétera, y cómo a la vez bloqueaba la posibilidad de ver la realidad que el azar, que es tan mencionado, tiene una causalidad.
pero esa causalidad es terrible, ¿no? Es este ejercicio perverso del poder, que se da en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, no, eso nada más creo, habría muchas cosas más que pensar y de repente leo algunas de las intervenciones del Facebook, ¿no? Porque no hay mucho tiempo tampoco y hay varias interesantes. Acá hay una de Miguel Ángel Camiche. Dice, bueno, primero gracias por compartir tu experiencia y súper interesante para reflexionar. Una primera impresión que me viene a la mente es que todos escogemos nuestras carreras por algo que queremos solucionar en nosotros mismos. Y justamente partiendo de esto es que tendrá sentido esa posible, entre comillas, ausencia de hacer el valer el derecho en una clase de derecho. Justamente aquí se puede ver la riqueza, la oportunidad y la exploración en la que está habitado de entrar el individuo o habilitado, bueno, de entrar el individuo que ha escogido dicha carrera. Lo mismo puede suceder, como sabemos, en las personas que nos dedicamos al ejercicio de la psicoterapia, que muchas veces podríamos decir que empezamos buscando solucionar algo en nosotros mismos y ello nos permite entrar en esa oportunidad de exploración. Tal vez reflexiones como la de hoy podrían permitir poner este tema sobre la mesa desde un inicio en una clase para despertar la experiencia de hacer valer el derecho personal desde situaciones cotidianas experimentadas en un salón de clase y cogerlas para una reflexión común entre profesor y alumnos, que despierte un debate sumamente oportuno y que ayude a entender algún tema que están tocando. Acá hay otra. Adriana Bertolotti dice, hola, soy abogada y muchas de esas historias me suenan de mi época universitaria y me sorprende que siga siendo así. Pensé que las nuevas generaciones confrontaban más y se defendían ante injusticias. También enseño ahora en la facultad y les agradezco por esta información, me parece valiosísima. Leonel Patricio Silva dice, el problema es cultural, una cultura de dominación, prepotencia y autoritarismo genera seres abusivos, corruptos y del mal desempeño laboral docente. Bueno, después dice, quizás lo bueno del psicoanálisis con respecto del conductismo, por ejemplo, el trauma es visto como algo superable. No se cae en el fatalismo filosófico ni en el negativismo teológico. Una última pregunta para no obviarla. Sí, la leíste, ok. Sí. Sí, yo quería acotar nada más que así como no hay que pensar en que estos estudiantes tienen problemas y los profesores evocados por esos estudiantes son el problema, son parte del problema, son el problema, tampoco es que la facultad de Derecho podemos todo decir, esa facultad es, como decían, medicina, en la formación de psicoanálisis, es algo que nos atraviesa, ¿no? Y sí, así es, y cuando estamos enfrentando esas situaciones, una manera de defendernos es buscar, ¿no? Proyectar en sujetos individuales el problema, ¿no? Para desentendernos, que muchas veces es una organización que funciona de esta manera perversa, como lo ha calificado Graciela Cardó, ¿no? Y entonces el problema no es que haya sujetos perversos en determinadas posiciones, sino que la organización está hecha para estimular ese tipo de vínculo, y eso es más grave todavía. Muchas gracias por los comentarios. Sí, ¿no? Yo coincido con eso. Claro, igual estratégicamente, digamos, me parece que debemos decir que hay una responsabilidad institucional acá y hay derecho acá. O sea, las facultades de derecho, o sea, las universidades tienen que tener un defensor universitario. O sea, el defensor universitario le comunican una de estas cosas, tiene que actuar. Si no actúa, puedes ir a SUNEDU, puedes ir a Indecopi. O sea, digamos, estamos en una carrera donde deberían estar entrenados para actuar frente a esto. Solo que como lo disocian, ya no lo leen desde un punto de vista. O sea, yo en clase hay alumnos que no sé, ¿no? Una profesora, por ejemplo, hoy, ¿no? Decía un alumno que una profesora le había dicho, acá quien presenta la calificación lo jalo el curso.
y viene y me dice, no sé si presentar o no, ¿no? Y bueno, hay unos lineamientos de evaluación docente, el lineamiento 4, 5, ¿no? O sea, acá está, ¿no? Y si escribes a la Secretaría Académica, tal, y y se va a solucionar el asunto, digamos. Pero es curioso que o sea, uno puede saber mucho de la norma que aplica para defender a otro, pero la norma para defenderse uno mismo, que se le aplica a uno mismo, la desconocemos, no la sabemos, ¿no? O sea, entonces, creo que hay una responsabilidad institucional, creo que el problema es, no sé, disciplina escolar, clarísimo, tendría que ser un foco de acción en estos temas, ¿no? El sistema de justicia, en fin, creo que en efecto es algo cultural, transversal, pero creo que eso no debe llevarnos a pensar, digamos, que la solución que la solución no pasa también por los individuos, ¿no? También, digo, no solo, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, claro, hay un principio de realidad, o sea, es probable que si el alumno dice algo cuando la amiga borra la pizarra hasta arriba y el profesor lo está observando, es probable que si alguien dice algo, de repente el profesor sí le baja puntos a todo el salón o lo jala, ¿no? Pero eso puede ser como, esto desde la filosofía socrática, digamos, puede ser como una especie de frase hecha, de pensamiento congelado. O sea, no quiere decir que no va a pasar lo que estás diciendo, no quiere decir que no tenga sentido, pero no lo estás poniendo en cuestión. O sea, no lo estás pensando, no estás diciendo, ok, de repente me bajan puntos, pero ¿qué es más importante? ¿Que me bajen puntos o permitir una humillación? O sea, ¿cómo esto va a impactar en mi ser profesional? ¿No? Y si me jalan, no puedo hacer nada. Pero nada de eso se piensa, es como una especie de, no sé, ¿no? Como Castoriadis, creo que también tiene un lugar acá el tema de la clausura de la interrogación, ¿no? O sea, viene algo a darte una certeza en la fatalidad, ¿no? Y de algún modo te justificas, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no sea dificilísimo hacerlo, o sea, creo que acá la empatía con los estudiantes es clave, ¿no? Porque, y uno mismo, reconocer que uno también vive situaciones así, uno también calla, y uno también se somete, ¿no? O uno también tiene un pensamiento estratégico que no pone en cuestión, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, eso por un lado, lo que dicen de por qué derecho me parece súper interesante y lo veo porque en la facultad tenemos justamente un curso que se llama Modelos de Ejercicio Profesional y la primera clase es por qué derecho. Y muchos o sea, que defendían en el colegio, les gustaba defender o cuestionar la norma, ¿no? O tuvieron casos también, ¿no? En la familia han tenido casos donde el abogado trató pésimo. Los abogados tratan muy mal. La principal causa, digamos, por la que sancionan a los abogados es por amenazar a la autoridad, amenazar a la contraparte, mentir abiertamente. O sea, hay un tema ético también. Pero bueno, me parece que es muy interesante pensar en la vocación. No sé, a mí me evocaba eso un poco el tema de compulsión a la repetición. O sea, cómo uno vuelve a situarse en un espacio para revivir quizá un escenario con la esperanza quizá de que se revierta un poco, no sé si mágicamente o no. Entonces creo que eso sí es bien valioso. Y después creo que, bueno, la entrevista, si hubiese sido distinta, si hubiese sido individual, yo creo que sí, ¿no? Además yo soy profesor y traté un poco de lidiar con eso, ¿no? Porque al final están contando estas cosas a alguien que saben que es un profesor, ¿no? Entonces hubo que tener ahí mucha empatía, mucho refuerzo, ¿no? O sea, hubo que entrar en un clima verdadero de confianza, hubo confianza, ¿no? Pero parte de eso era que entre ellos enlazaban los relatos y se validaban entre ellos, ¿no? Entonces creo que sí hubiese habido diferencia. Y bueno, creo que lo que conversamos me ayuda también a pensar en el alcance de la investigación, ¿no? Porque en efecto podría terminar diciéndose, bueno, en la facultad, ay, ¿cómo pasa esto en las facultades de Derecho? Y todo el mundo más bien no reconocer que en verdad estas dinámicas terminan siendo dinámicas que son casi que una especie de dimensión anímica del derecho, pese a no ser derecho, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero que toca mucho lo regulatorio, ¿no? Toca mucho lo regulatorio. Ahí se mueven cosas que hacen difícil llegar a un escenario de reconocimiento mutuo de Benjamin, ¿no? O sea, me parece que lo de Benjamin, lo del tercero moral, por ejemplo, o sea, el reconocer la disrupción, es bien potente para pensar en el derecho, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, y eso ocurre en las clases, ¿no?
no sé, anécdotas yo en una clase es, cuenten anécdotas de disciplina escolar y las cosas son, o sea, hay castigo corporal, hay insultos, humillaciones, arrodíllate en chapitas, o sea, hay una vivencia atroz, creo, de la relación con la autoridad que hace que se viva como una dependencia, como una fatalidad, y que no se viva como una regulación jurídica, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Fernando. Creo que será motivo para tener alguna otra reunión aquí. Muchas gracias a todos por su participación. Y quizás el lado de responder a la violencia es también la soledad en la que están estas personas, ¿no? Y esto del grupo me parece potente. Muchas gracias. Adiós.